Bien, ahí tenemos Otto Sonnenholster, ex candidato presidencial, economista, máster en administración pública, radiodifusor, empresario, ex vicepresidente de la República, no sé cómo me le cambiaron el cargo ahí, ex candidato presidencial por la Alianza Actuemos. Difícil de encontrar, pero al final pudimos localizarlo después de la campaña. Otto, buenos días. Gabriel dirige la entrevista. Muy buenos días, economista. ¿Qué cuenta, economista? Hola, Blanca, gracias por la invitación, a sus órdenes. Aquí, recordando cuando usted era radiodifusor y tenía la cortesía de entrevistarme a mí, de vez en cuando ahora me toca entrevistarlo a mí, a usted, economista. Gracias por la gentileza, mi querido economista, a sus órdenes. Empecemos por algo que ha causado algún nivel de malestar entre aquellos que votaron por usted. Y son las declaraciones de Daniel Noboa, que han hecho algunas alusiones negativas hacia probablemente algunos, directamente hacia ti, Otto, directamente ha manifestado, ha hecho unas comparaciones. Entiendo, y más allá de que no te pronunciaste por cuál de los dos vas a votar, hiciste una clara inferencia que por la línea del correísmo es muy difícil ese apoyo. Pero ¿a qué crees que se debe esos ataques, esos puntillazos del señor Noboa? Tendrías que preguntarle a él, Gabriel. Yo la verdad no tengo mayor relación con Daniel. He dicho varias veces que lo conozco desde la infancia porque pues fuimos al mismo colegio y fue compañero de mi hermano. Yo tengo, la verdad, buenos recuerdos, ¿no? Chico sano, buen estudiante, deportista, ¿no? Eso es lo que yo recuerdo de él. Evidentemente yo soy 3-4 años mayor y en la época colegial eso es una gran diferencia, ¿no? Es decir, uno los ve como chiquitos, pero la verdad no desconozco, Gabriel, tendrías que preguntarle a él. Tú sabes que a mí esas cosas me resbalan, que hace rato he aprendido a lidiar con ese tipo de ataques. Lo que pasa es que no les veo y ahí más bien me preocupo, no les veo en qué les sirven, ¿no? En esta campaña. Y me preocupa porque evidentemente las cosas no están cerradas. Esta es una campaña que sigue siendo atípica, que empezó. Se nos congeló. A ver, recuperemos esa señal. Estaba súper bien la señal. Vamos a ver si podemos recuperar la comunicación con Otto Sonnenholster, que nos acompaña esta mañana. Al parecer se le fue el internet a Otto, lamentable. Pero caramba, no, empezamos. Empezaba a contestarle a Daniel Noboa y se le fue el internet. Sí, no. Coincidencia, no lo creo. No, mentira. Vamos, es importante que igual se pongan como que todas las cosas sobre la mesa en los dimes y diretes, y también es importante que Otto venga porque tiene que contarnos novedades de cómo le fue en esa campaña, qué tan violenta estuvo, también la percepción que tiene con el nuevo mandatario o mandataria que entre a gobernar luego de las elecciones, cuál es su postura. Pero él súper chilling, no ataca, es como que, uy, ya, ¿qué puedo hacer? O sea, es lo que hay, producción. Dicen, vamos a preguntarle, porque que Daniel Noboa esperaba un apoyo frontal. Quizás es y que eso. Por ahí va esta, digamos que, este pequeño incidente. Si no eres abiertamente mi amigo, no eres. Claro, no quiere que oculte el apoyo. Chuta. Porque no se quiere que, así como Jan Topic dijo, ¿no? Jan Topic fue muy claro. Claro, después de que Jan Topic le dijo de todo a Rafael Correa, no le quedaba otra, me imagino, ¿no? O sea, tiene una situación compleja, así que gana el correísmo. Correa lo muchachó, Jan Topic. Pero Jan Topic en un último video muy fuerte, él mismo cuestionó su forma. Veamos. Parece que lo retomamos conexión. Sí, estamos en espera. Mientras tanto, pueden ustedes preguntarle a Otto. Ya llegó. Ahora sí, listo. Economista, para cerrar el capítulo Noboa, hay algunas personas, hay algún rumor de que él esperaba un pronunciamiento abierto de apoyo a la candidatura de él, tal como lo hizo Jan Topic. Tal vez de ahí vienen estos motivos, estos ataques, ¿o no? O sea, no creo, porque los ataques vienen desde que empezó la campaña.
desde hace mucho tiempo. En todo caso, él mismo ha sido claro en que no quiere el apoyo de nadie, así lo he escuchado yo al menos, y entonces la verdad es que, ¿cuál sería el propósito? Muy bien. Cerrado el asunto entonces con su ex compañero de clases. Ya le vamos a preguntar. No es ex compañero de clases, es menor, es compañero de Gunther. Ah, perfecto. Lo que pasa es que tenemos una hoja académica medio parecida porque los dos pasamos por el alemán y los dos pasamos por Harvard. Ojalá no nos dañe el perfil nomás. Claro, pues ya puede ser que si le va bien, pues probablemente recupere el prestigio Harvard después de nuestro último presidente de esa noble institución, que fue el señor Mawad, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí vamos, Gabriel. La verdad es que creo que son, como te decía, y se cortó, no sé si llegamos a eso, pero más allá de que me parecen irrelevantes e intrascendentes sus ataques a mí, creo que sí son innecesarios, y lo innecesario en una segunda vuelta tan importante suele normalmente ser un error. De acuerdo. ¿Cómo ves la campaña hasta el momento? Creo que tú que has estado y fuiste vicepresidente de un gobierno que tuvo que enfrentar una situación económica bastante dura y que tuvo que enfrentar una pandemia, lo cual pues agravó aún más la situación económica. Sin embargo, escuchamos mucho por parte de los dos candidatos en cuanto a lo que piensan hacer, y en lo cual pues habrá que incurrir en gastos e inversiones, pero no dicen cómo hacerlo. Sí. Mira, tú eres economista, Gabriel, tú sigues desde hace mucho tiempo muy de cerca las cifras del país. No es la crisis pues, del 2020, la crisis del 2020 es la crisis más grave que ha habido el Ecuador y el mundo contemporáneo. Sin embargo, en el 2020, al haber sido una crisis mundial tan difícil, a pesar de lo complicado, de todos modos al Ecuador se le abrieron un par de puertas de financiamiento que de forma microtada se supieron aprovechar, ¿no? A pesar de las críticas, pero la apertura de los multilaterales, la famosa operación de renegociación de deuda externa, abrieron puertas de financiamiento que al Ecuador le permitieron salir a flote tanto 2020 como 2021. Sin embargo, a partir de la segunda parte del 2021, una vez terminada la pandemia, el Ecuador debió haber entrado en un ciclo de recuperación económica, como lo hicieron Colombia, como lo hicieron Perú y el resto del mundo, y lamentablemente ese no fue el caso. Entonces el Ecuador sigue en una suerte de estancamiento, con impulsos de sectores que en momentos parecen dar destellos de crecimiento y luego se frenan, petróleo, camarón, pero no mucho más, algo en minería, no mucho más. Entonces hay un serio problema de déficit fiscal, un serio problema de encontrar financiamiento. El gobierno actual no ha sabido, digamos que contener el gasto público, no ha sabido tampoco, a pesar de que ha crecido el gasto público de forma significativa, no ha sabido lograr que eso se refleje en bienestar o en una sensación de prosperidad en la ciudadanía, más bien todo lo contrario. Y si a eso tú le sumas que estamos viviendo una crisis de inseguridad sin precedentes en el país, evidentemente todo se complica más. Entonces, quizás alguien me decía los errores de tu campaña. Bueno, uno de los errores quizás fue ser demasiado franco y transparente respecto a lo que está ocurriendo. Alguien decía que los candidatos no están para contarnos verdades que nos afecten negativamente, pero esa es nuestra realidad y de esta situación no se sale ofreciendo cosas que no se van a poder cumplir. Se sale diciendo cuál es el camino que hay que transitar. Economista, mencionaste algo del problema de seguridad que tiene el Ecuador. También analizar primero un poco cómo deja el presidente Lasso a este Ecuador frente a cómo lo recibió. ¿Tú crees que lo deja en mejores, en peores condiciones, igual de cómo recibió el Ecuador? No, o sea, mira, él recibió un país después de una pandemia con problemas inevitables, muy complejos, pero que se lidiaron en su momento. A ver, pero en materia de inseguridad dejó un país significativamente en peor estado que el que recibió, ¿ya? En materia económica creo que ha pasado menos de lo que debió haber pasado en positivo, más bien a mi criterio cometieron errores en decisiones económicas que no le permitieron al país dar ese rebote que era necesario para recuperar la economía, principalmente con una restricción excesiva de la inversión pública.
porque es verdad que no sobra el dinero, y quién soy yo para decir que sobra el dinero, pero tampoco se puede llegar a niveles de inacción total del Estado, porque el Estado tiene un costo fijo, Gabriel, tú sabes, sueldos que no se dejan de pagar, ministerios que están abiertos, que algo tienen que estar haciendo. Pues si no estás ejecutando inversión pública, eso tampoco se está aprovechando adecuadamente y no se está impulsando un crecimiento económico que solo del lado privado no va a alcanzar. Ahora, dentro de lo positivo, tal vez los acuerdos de libre comercio que ha alcanzado el gobierno, parece que deja firmado China, Costa Rica, parece que va a dejar firmado Corea. ¿Crees que eso es, digamos que dentro de lo positivo, lo único rescatable, o hay algo más que se pueda rescatar de esta administración de Lasso? Mira, puedo rescatar que quizás no se ha dedicado a la persecución política, eso pues podría ser válido, pero claro, eso no le resuelve los problemas a la gente tampoco, ¿no? Entonces, los acuerdos comerciales yo los veo con pinzas, yo no soy dogmático para aplaudirlos o rechazarlos per se, sino que creo que hay que verlos según su conveniencia. El de Costa Rica no es muy trascendente, tú sabes que es un país con el que tenemos más bien muchos productos en común, no veo la complementariedad. El de China es un acuerdo comercial delicado, yo lo revisé algunas veces en calidad de vicepresidente, porque tú sabes que si no se negocian bien las protecciones para ciertos sectores, el impacto puede ser contraproducente. Y el de Corea siempre es un acuerdo interesante, es un país con el que sí hay mucha complementariedad, esperemos a ver en qué términos se lo firma. La entrada a la Alianza del Pacífico, que era uno de los objetivos de este y el anterior gobierno, se vio frustrada por una posición que a mi criterio ahí sí hicieron lo correcto, una posición que para el Ecuador es inaceptable, de que no se permita el ingreso del banano y el camarón, que son los dos productos estrella del país, a México. Entonces creo que en ese lado al menos no se fueron de forma, inconsciente a firmar un acuerdo que hubiese perjudicado al país si no incluía esos dos productos. Oye, cuando escuchas a Lasso en términos internacionales, le doy la paso a Blanca que quiere hablar de la campaña. Cuando escuchas a Lasso hablar en el exterior, ante medios internacionales, de que el asunto de inseguridad es una mera percepción, ¿qué sientes como ex autoridad y como ciudadano al escuchar este tipo de declaraciones? Hermano, como ex autoridad yo entiendo que uno se puede equivocar en declaraciones, pero tampoco así, ¿no? Creo que lo mejor como ex autoridad, te digo, es siempre reconocer y transmitir la verdad, presentar la realidad, para en función de eso también justificar la toma de decisiones que en ocasiones pueden ser difíciles. Y como ciudadano me indigna porque estoy de vuelta en mi oficina trabajando y lo único que recibo todos los días son ciudadanos que vienen a decirme que están siendo extorsionados, que fueron secuestrados, delitos que en el Ecuador eran marginales y que en los últimos 2 años se han convertido en pan de cada día y que afectan, como te digo, no solo la salud mental y física de todos los ecuatorianos, sino sobre todo nuestras posibilidades de salir adelante. Aquí hay una delincuencia que se ha desbordado. No creo que las extorsiones de la señora de la esquina sean una guerra entre pandillas. Aquí hay un problema que se ha ido de las manos y que el gobierno no ha sabido resolver. Y ante aquello, Otto, como le adelanté ayer, íbamos a hablar de los retos de esto, de quien llegue, ¿no? Los retos de quien llegue, las urgencias. Ellos han marcado un plan de trabajo que resulta todavía ilegible ante una solución radical de la seguridad que sabemos que tampoco se va a poder hacer de la noche a la mañana. ¿Cuál es el reto más grande o una lectura general de esas prioridades que debe tener quien llegue? Porque estoy hablando en plural. Bueno, los binomios, ¿no? Una ya se va lejos, no sabemos. A África no es que la mandaron. A África la mandaron, pobrecito. Bueno, mira, en todo caso, creo que no hay duda que en este momento la prioridad es retomar la seguridad. Y en nuestro plan de gobierno, que fue un plan de gobierno para mí el más serio, el más responsable y el mejor, por eso, quizás no el más atractivo, pero era el más responsable, el más serio, pasa por retomar el control de las cárceles. No comparto esta idea de las barcazas, puede sonar como vistosa, llamativa, pero hay que revisar nomás la historia. En la mayoría del mundo las cárceles que no han tenido conectividad directa han sido cerradas por dificultades logísticas. Por ejemplo, Alcatraz en Estados Unidos.
No es fácil operar un sistema penitenciario, mucho menos si restringes la operatividad logística. Y creo que la modernidad, la tecnología, nos permiten hoy adecuar, adaptar y mejorar las cárceles para retomar el control de las cárceles. Sin el control de cárceles no habrá seguridad en el país. Desde ahí, mira que no es solo en Ecuador, ahora está esta noticia del tren de Aragua, del Líder, etcétera, evidenciado que en casi toda la región, desde las cárceles, se sienten más seguros para operar los delincuentes. Y si tú no restringes esa operación desde el sistema penitenciario, imposible será recuperar la seguridad. Si no puedes controlar los pocos metros cuadrados que representan los sistemas penitenciarios del país, ¿qué vas a controlar del territorio nacional? Sí, es medular aquello de la seguridad. Y hoy vemos también a eso, añadamos el escenario educativo del que también dimos cuenta más temprano, y es colegios en telemáticos porque no hay seguridades en esa materia. Es que el alcalde de Durán pidiendo a gritos por salvar la vida de los niños que les eliminen el sistema presencial, un alcalde que está vivo de milagro en una ciudad en la que ya no se puede prácticamente ni transitar. Entonces, esa es la realidad, Blanca. Por eso te digo, lo de la seguridad, hay 1000 problemas en el Ecuador, 1000, ambientales, sociales, 1000, seguridad social, 1000. Pero si no empezamos a retomar el control de la seguridad, va a ser difícil resolver todos los demás, inclusive la reactivación económica. Sí, es importante. Y bueno, como anécdota, sí me gustaría saber cómo estuvo esa campaña. No tuvimos la oportunidad de tenerlo acá en medio de la campaña, lamentablemente. Fue a todos los medios, menos a la defensa. Eso es terrible. Eso es un reclamo oficial. Dice que usted le estaba dando palo, por eso es que no. Yo nunca le di palo. ¿Cuándo le di palo? Si a mí me dicen que soy autista, me dicen. Es que después su amiga, la exalcaldesa, dice que usted y yo somos socios, tiene ahí una teoría. Somos compinches. Sí, yo la verdad es que a Blanca la he visto creo que 2 o 3 veces en mi vida, pero le agradezco de todos modos la apertura siempre para hacer un periodismo serio. Gracias. ¿Cómo anduvo la campaña? ¿Cómo anduvo? Con Gabriel hay una amistad de años, pero tampoco somos socios comunicacionalmente. Gabriel, este es un emprendimiento de él y le deseo éxito. No tengo yo nada que ver en eso. Oye, a ver, la campaña arrancó bien. Evidentemente para mí no fue fácil porque yo llegué un domingo 12 de la noche de terminar mi curso, mi maestría, y al día siguiente 5 de la mañana ya estaba en campaña. Es decir, fue un poco abrupto todo para mí en lo personal. Pero, ¿sabes qué? Bien, hasta que se complicó el tema de seguridad para los candidatos. Blanca, en ese momento, en lo personal, te digo, a mí, estoy hablando de las últimas 2 semanas, los últimos 20 días, claro. Desde el asesinato de Agustín Intriago, luego el asesinato de Fernando Villavicencio, que no solo pues significan un gran dolor para sus familias, para sus coidearios, para quienes los respaldaban, sino que sin duda afectaron el panorama electoral de forma drástica. Y en mi caso personal, te quiero decir, para mí la campaña se volvió ya compleja, porque se elevó el nivel de seguridad, ya no te podías hacer, mira ese contacto que tú ves ahí, ya eso ya no se daba, no se podía acercar uno a la gente, la seguridad que me acompañaba, que era organizada por nuestra campaña mismo, ya tenía una actitud mucho más restrictiva para con los ciudadanos y evidentemente había un aire de preocupación respecto a lo que podía ocurrir. Después, si le sumas al mal rato que pasamos un día antes de la votación con mis hijas y mi esposa en un conocido restaurante de Guayaquil, Luis, la verdad te digo, no fue la campaña como arrancó, no fue igual que como terminó en términos de ese contacto con la gente, que es quizás lo bonito de la campaña. Y creo que mucha gente también sintió o quizás no supo comprender las dificultades que habían con el manejo de la seguridad, porque gente que se quería acercar y no se lo permitían, seguramente se iba con un mal sabor, ¿no? ¿Y hubo en algún momento de estos recorridos en territorio hasta donde pudieron hacerse algún tipo de extorsión? Sí. Es conocido que... Ajá, sí hubo. No extorsión, pero hubieron incidentes de riesgo de seguridad. Por ejemplo, en algún momento en una importante ciudad de Manabí se detectó alguien con un arma cerca de nuestra caminata. Ay, cosas así, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones, como te digo, ya hicieron de esta campaña una cosa complicada. En lo personal, te digo, no sé cómo se lo tomen los demás. Yo no estoy acostumbrado
a ese tipo de restricciones con la gente, ni cuando fui vicepresidente sentí ese nivel de distanciamiento impuesto, ¿no? Y Otto, a miras de 2025, por supuesto, ¿vamos a verlo o no vamos a verlo en papeleta? Aquí estaré con ustedes para las entrevistas que me pidan. No sé si en la no. papeleta, pero... En la papeleta sí o no, de ley que sí. ¿Tú qué crees? Mira, falta para que se acabe la segunda vuelta, perdón. Esperemos a ver los resultados. Y yo voy a estar donde le sirva al país, ¿no? Si es que eso es apoyando desde la comunicación, generando empleo, como lo estoy haciendo ahora, feliz de la vida. Si es que hay que participar, pues se valorará en ese momento, pero todavía no. Está bien, está bien. ¿Qué errores o qué análisis ha hecho como más allá de lo externo, sobre lo cual no hay ningún tipo de control, ¿no? Lo externo, el asesinato de Agustín Intriago, a quien tú conocías cuando fuiste vicepresidente, el alcalde de Manta, una relación cordial, Siempre, de sí. Fernando Villavicencio, que son eventos que obviamente tienen un impacto en una campaña, son dos magnicidios Muy que conmovieron fuerte. al país. No, Más muy allá fuerte, de eso, sí, ¿qué muy fuerte. internamente, qué errores crees que se cometieron? ¿Qué aprendizaje sacas de este proceso? Errores muchos, y evidentemente sigo tratando de hacer aprendizaje de esos errores. El primero quizás muy precipitado, porque como te digo, yo no estaba en el país y no alcancé a organizar bien todo lo que había que organizar para una campaña de estas dimensiones. El segundo, te diría así en orden de importancia, que tal vez está relacionado, es que también nos lanzamos a una campaña de esta magnitud con muy poco o muy escaso financiamiento, y eso pues también dificultaba la gestión. El tercero es que creo que reaccionamos mal o no supimos interpretar adecuadamente los momentos que tú describes, los dos más graves de la campaña, mi opinión personal, puedo estar equivocado, pero creo que no lo supimos interpretar adecuadamente. Y por último, el general, pero ese es un error permanente mío, lo decía hace un momento, es ser claro y transparente con la realidad del país, que quizás no es atractivo electoralmente, pero yo siempre digo, yo no puedo presentarme aquí como candidato con el entusiasmo de la ignorancia. Yo sé exactamente a lo que voy, conozco cuáles son los niveles de dificultades que enfrenta el Ecuador, lo difíciles que son de implementar las soluciones, y lo mínimo que puedo ser es claro y transparente con la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso, no sé si no lo comunicamos bien o si fue un error comunicar. Ahora, Otto, en el tema legislativo... No lo haría distinto, ¿no? Eso no lo haría distinto, porque lo peor que le puede pasar a uno es ganar y llegar a decir, es que no sabía, es que no conocía, discúlpame, pero es que en mi caso yo no puedo decir eso porque sí sé y sí conozco. Esa es la verdad. No puedo engañar. ¿Tú crees que a Noboa o a González les puede pasar este sobreentusiasmo de ofrecer cosas para las cuales no hay ni presupuesto, o hay incentivos tributarios que requerirían reformas tributarias, mira, que entrarían en el 2025 cuando ellos ya se tienen que ir? O sea, cosas que no tienen sentido, ¿no? Mira, hay temas de la campaña que, por ejemplo, para un poco ser más preciso en lo que te digo, a mí me preguntan por el Yasuní y yo te digo la verdad, te digo que comparto la intención de, digamos, cuidar el medio ambiente y proteger una zona tan importante, pero que también comparto la preocupación de perder esos cientos de millones de dólares de ingresos y no tener con qué compensarlos en un país que necesita endeudamiento porque todavía no alcanza a cubrir sus cuentas mínimas. Me preguntas del ISD y yo puedo tener, si se quiere, en términos de analista, puedo tener coincidencias con la necesidad de irlo eliminando, pero sacarlo de golpe y porrazo implica perder 400, 500 millones de dólares de ingresos que tampoco está sustituyendo con nada. Entonces, estás hablando con alguien al que le tocó lidiar con la falta de ingresos para pagarle los sueldos a los doctores en pandemia. Entonces, para mí, perder ingresos, ya no sé si es una afectación personal de una experiencia, una vivencia tan difícil, pero perder ingresos y no reemplazarlos con nada para mí es inviable en este momento para el Ecuador, en términos económicos, es inviable. Y decirme que lo bajas y que como lo bajas después recaudas más, crece la economía, bueno, pues Dios sabrá si eso pasa y cuándo pase, pero en este momento tú tienes cuentas que pagar y no tienes ingresos, esa es la verdad. Otto, la semana pasada hubo una noticia, y ayer tuvimos a Ana Galarza del bloque que Construye, en la cual mencionaban
que estás formando un bloque, que hay asambleístas de Construye que se están uniendo a un mini bloque que estaría formando. ¿Hay algo de cierto en esa noticia? Mira, no, yo creo que le han metido salsa, le han metido picante, como se dice, ¿no? Es público que existen legisladores que se eligieron en esa alianza de Construye Gente Buena, que ya se abrieron de esa alianza. Eso es público. No sé cuántos son precisamente, pero eso es público. Esos legisladores están haciendo acercamientos con distintos bloques de minoría con la intención de conformar una bancada. En esos acercamientos se han acercado, han conversado con los legisladores, con algunos de los legisladores del grupo de Actuemos, que son 8, que tenemos o tienen la misma intención y me han encargado a mí algunas de esas conversaciones. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. Entiendo que no hay nada concreto aún. Entiendo que también la mayoría están esperando a ver el resultado de la segunda vuelta, pero al menos hay una intención seria, no solo de ellos, sino también de otros legisladores, principalmente de la Amazonía, de sumarse a los 8 que se eligieron con Actuemos y lograr una bancada que se necesita mínimo 14. Esa es la realidad. O sea, sí podría haber un bloque entonces de Actuemos que finalmente... Una bancada, ¿no? Bancada es el término. Ellos son un grupo hoy de 8, se mantienen juntos, lo cual yo valoro y aprecio. Estamos en comunicación y tenemos en este momento una misión, un objetivo, que es lograr la bancada. En ese esfuerzo se ha conversado con alrededor de una decena de legisladores, entre esos legisladores de lo que se llaman hoy o se autodenominan Gente Buena, porque esa organización no existe legalmente aún. ¿Y ese bloque lo coordinaría quién? De formarse, llegar a los 14 asambleístas. Eso lo tendrían que decidir internamente cuando estén los 14 ya, digamos, articulados. Hoy, entre los 8 que se eligieron con Actuemos, existe la voluntad de mantenerse, digamos, en unidad, y existe el deseo de impulsar este esfuerzo de lograr un bloque. De acuerdo. O sea, sí hay algo entonces por ahí, pero no son asambleístas de Construye, en todo caso, que se están yendo a formar este bloque, sino más bien asambleístas sueltos. Mira, no han conversado conmigo los asambleístas de Construye, ninguno. Ni los de Gente Buena tampoco. Entiendo que los de Gente Buena, que hace ya un mes se separaron de la alianza, han conversado con legisladores de Actuemos. Eso es lo que te puedo informar, con precisión periodística a nivel Blanca Moncada. Muy bien, muy bien. Finalmente, economista, usted que fue estudiante del Colegio Alemán y ayer se dio un gran revuelo en las redes sociales por esta señora que vende pasteles. No sé si pudo observar la noticia ahí afuera del colegio. Al frente de lo que fue mi casa de toda la vida. Corre, ahí justamente en Los Ceibos. ¿Usted cuando era estudiante comía pasteles o no? ¿Tenía vendedores afuera? Siempre habían vendedores, habían los que vendían pues, los cromos de los álbumes de los mundiales, vendían alimentos, pero a ver, Gabriel, yo quiero ser justo en esto. Yo creo que los ecuatorianos necesitan oportunidades de emprender y que en este momento nadie se las está dando, que esa mujer no sale ahí por deporte, sino por necesidad, y creo que es necesario que las autoridades les brinden a los miles de ciudadanos que están en la situación de ella una oportunidad de hacerlo en orden. Eso es todo. Esto no es de entrar a atropellar ni de entrar a restringir, sino de entrar a regular y generar un espacio en el que las personas como ella puedan hacer su trabajo sin alterar el orden público. Eso es todo. Vamos. De acuerdo. Muchas gracias, economista Sonnenholder. Está invitado aquí la próxima vez presencialmente. Ya venga, por el estudio, con desayuno incluido. Claro, lo invitamos hasta desayunar después. Será. Así que bueno, vamos. La tercera es la vencida. Cuando me inviten, ahí estaré. Un fuerte abrazo a los dos. Cuídense mucho. Saludos. Muchas gracias. Bye, gracias.